Esta semana para seguir trabajando con el tema sobre variación de temperaturas y escalas termométricas. Anteriormente ya vimos las fórmulas para hacer conversiones tanto de grados Celsius, Fahrenheit y grados Kelvin. Vimos también los ejemplos que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Por ejemplo, en este caso convertir 68 Fahrenheit a Celsius aplicando la fórmula. Esto es el caso contrario, convertir de centígrados a Fahrenheit. Pero ahora vamos a hacer la conversión de centígrados a Kelvin. Por decir que queremos convertir 68 grados centígrados a Kelvin. Simplemente vemos que utilizamos la misma fórmula. Es más sencilla de conversión. Por decir, 68 grados centígrados a grados Kelvin. Simplemente 68 grados cambiamos, ¿no? Como nos pide 68, en vez de Celsius cambiamos 68 más 273 y nos da 341, que indica que 68 Celsius equivale a 341 grados Kelvin. Ahora hacemos todo lo contrario, convertir de Kelvin a centígrados, ¿no? Por ejemplo, vamos a convertir 300 Kelvin a centígrados. Simplemente invertimos, ¿sí? Ya que era más 273, acá es menos 273. Simplemente hacemos la operación, colocamos en vez de Kelvin los 300 grados que nos piden, menos 273 y nos da como resultado 27 grados centígrados. Bien, vamos a hacer luego variación. ¿Qué es la variación de temperatura? El mismo nombre dice, la variación tanto positiva como negativa de una temperatura en cierta hora, ¿no es cierto? Para eso utilizamos variación de temperatura, que es este símbolo. Variación de temperatura es igual a variación final y inicial. Por decir, donde TF es temperatura final y T sub 0 es temperatura inicial. Por decir, tenemos este ejemplo, ¿ve? Dice, en un día se registra una temperatura máxima de 35 centígrados y en la noche se registra una mínima de 4, centígrados, ¿no? Menos 4. Determinar la variación. Simplemente identificamos las temperaturas inicial y final. Temperatura inicial, 35. Y temperatura final, menos 4. Aplicamos la igualdad. Variación de temperatura final menos inicial. Final, menos 4. Inicial, 35 grados. Y nos da como resultado 39 grados centígrados, ¿no? Significa que alguna variación de menos 39 grados centígrados, ¿no? 39. Vamos a hacer una actividad. Desarrollamos una actividad que tenemos en el portafolio. ¿Qué nos pide? Dice, ubicar los datos de la temperatura máxima de un horno tradicional y de un horno de locería en una recta numérica. Como nos pide esta opción, simplemente utilizamos la recta numérica que ya conocemos. Por ser el horno tradicional es de 700 a 900 grados centígrados, ¿no? De 700 a 900 grados. Y en el horno de locería dice llegar hasta 2200. Igual se supone que va de 700, pero a 1200, ¿no? ¿Qué nos pide? Dice cuál es el cambio de temperatura. Simplemente hacemos la operación 1200, el final, menos 900, que llega el final de horno tradicional, ¿no es cierto? Y tenemos 300 de temperatura. Luego tenemos otro ejemplo. En el siguiente gráfico nos muestra la variación de temperatura durante 12 horas. Acá tenemos las horas en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos las temperaturas. Horas, temperaturas. ¿Qué nos pide acá? Dice, examina detenidamente la relación de temperatura registrada y las horas transcurridas. Muy bien, nos da esta tablita para completar. Por ejemplo, nos dice acá, ¿no? Cuando está marcando en la hora 0, ¿cuánto habrá de temperatura? O habrá llegado la temperatura. Dice, cuando marca en la hora 0, que son horas, aproximadamente tenemos una temperatura de 9 o 8.5 aproximadamente, ¿no es cierto? Que tenemos aquí, ¿ve? Ahí tenemos. No vamos a darle tan exacto y tenemos más o menos 8, ¿no? Cuando la temperatura, la hora está en 0, aproximadamente hay una temperatura de 8. Luego, ¿qué nos pide? Dice, ¿no? Cuando la temperatura está en los 10 grados, ¿qué hora estaría marcando? Muy bien, cuando más o menos está en 10 grados, más o menos estaría en la hora de
9.1 aproximadamente. O 9.2 lo he colocado. Ahora, dice, cuando está marcando las 4 horas, ¿cuánto de temperatura habrá llegado? Cuando está marcando las 4 horas aproximadamente, tendremos una temperatura de más o menos a ver, 4 horas, unos 3.5 aproximadamente, ¿no es cierto? Tomando referencia acá. ¿Ve? Entonces, de esa misma forma, ustedes van a completar las tablitas tanto cuando marcan horas o cuando les indica en qué temperatura se está trabajando. Esas son las actividades a desarrollar en esta semana. Es algo más práctico y sencillo. ¿Sí? Eso es todo, jóvenes.